Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional, una iniciativa que procura asegurar la difusión de la cultura de la Constitución. Sobre todo con el objetivo de hacer un recorrido educativo por toda nuestra Constitución Dominicana. Quédense con nosotros para recibir todo el contenido que traemos esta semana. Iniciamos pues. Esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional, en las noticias. Siempre será más importante para una nación preservar la constitucionalidad. Artículo de la Constitución. El reportaje de la semana. En la entrevista. El operador intérprete se trepe en los escenarios contemporáneos. Efemérides constitucionales. Vivir en Constitución. Noticias TC. Gracias por acompañarnos en este segmento de noticias. Soy Nancy Brito desde la redacción del Tribunal Constitucional. Entramos de inmediato en materia. El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, magistrado Milton Ray Guevara, estimó que siempre será fundamental preservar la constitucionalidad y precisó que hay juristas internacionales que aseguran que este país vive un proceso de neoconstitucionalismo. Siempre será más importante para una nación preservar la constitucionalidad y la institucionalidad de un país. Esa es una cosa fundamental. Nosotros tuvimos una revolución en el año de 1965 como consecuencia de la ruptura del orden constitucional en el año de 1963. Y esa es una etapa que no debe repetirse en la República Dominicana. Porque la grandeza, y este tribunal lo ha elogiado y lo ha defendido, la grandeza de la Revolución de Abril fue que su causa, su leitmotiv era restablecimiento de la constitucionalidad sin elecciones y la vigencia plena nuevamente de la Constitución del 29 de abril del año de 1963. Si eso es así, es la más hermosa revolución de América. Con la participación de jueces y letrados de la Alta Corte, se desarrolló el segundo taller sobre redacción de sentencias constitucionales, impartido por el ex juez constitucional de Perú, Gerardo Eto Cruz. En la apertura de la jornada, que se extendió desde el día 20 al 23 de este mes, el magistrado Milton Ray Guevara señaló que las sentencias son la materia prima de la Alta Corte, tienen un valor trascendental porque son la razón de ser del órgano constitucional, indicando que el artículo 184 señala en su párrafo 2 que sus decisiones son definitivas y constituyen precedentes vinculantes. Expresó que todos los días se producen sentencias y opinó que nunca está de más que un maestro como Gerardo Eto Cruz venga a robustecer los conocimientos que sobre sentencias tienen los jueces y letrados de la Alta Corte. Abordaron temas como teoría de las sentencias constitucionales y de la interpretación constitucional, los precedentes vinculantes, la transversalización, la recepción del pensamiento continental europeo en América Latina, el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Estamos ante un ius constitutionale comune latinoamericano? Y el control del orden jurídico. En la actividad realizada en el Auditorio César Estrella Sadalá de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil EFEC, participaron los magistrados Ana Isabel Bonilla, Rafael Díaz Filpo y Hermógenes Acosta de los Santos, quienes integraron la mesa de honor junto al magistrado Ray Guevara, el conferencista y la licenciada Francia Manolita Sosa, encargada de investigación y capacitación de la Alta Corte, coordinadora del curso que se inscribe dentro del programa de capacitaciones que realiza el organismo, beneficiando tanto a los magistrados como a los letrados y una gran parte de los empleados. En el marco de las actividades conmemorativas al 5º aniversario del Tribunal Constitucional, se anunció la organización de un taller internacional sobre periodismo con perspectiva de género, a realizarse los días 6 y 7 de julio de este año. El magistrado Milton Ray Guevara, presidente de la Alta Corte, ofreció la información acompañado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez,
coordinadora del taller, y de Francia Manolita Sosa, encargada de investigación y capacitación del Tribunal Constitucional, quienes indicaron que el objetivo del evento es concientizar a los medios de comunicación para que potencialicen un ejercicio periodístico con responsabilidad social. El Tribunal Constitucional es que más se ha ocupado de la formación general institucional de los periodistas dominicanos. Entonces yo creo que eso merece ser destacado y que esa invitación que le hace el Tribunal Constitucional y que ha sido relevantemente presentada por la magistrada Katia debe ser aprovechada por ustedes. Ustedes deben inscribirse, no solamente las mujeres, como ella dijo, los hombres tenemos mucho que aprender. La magistrada Katia Miguelina Jiménez dijo que las expertas estarán dictando conferencias en el taller, juntas a la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Esther Angelán Casas Novas. Nos van a acompañar en este evento expertas internacionales de gran connotación. Entre ellas cabría mencionar a la doctora Juana Gallego Ayala, quien lleva más de 30 años investigando con relación a esta materia de género y medios de comunicación. Igualmente nos va a acompañar una periodista muy destacada que es de Cuba, la doctora Dixie Trinquete. De Argentina vendrá también la señora Silvina Molina, quien además será una consultora en el sentido de que ella, a cargo de ella va a estar la redacción de una guía o manual para periodistas. Informó además que como el Estado dominicano es responsable de garantizar los derechos y deberes fundamentales de la persona en condiciones de igualdad real y efectiva en el marco de un Estado social y democrático de derecho, la idea del organismo es que el sector de la prensa contribuya a generar información neutral y de calidad, a fin de que se logre desmontar los estereotipos de género. El magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, recibió en la sede del organismo un grupo de juristas procedentes de Tucumán, Argentina, que fueron invitados al país por la Escuela Nacional de la Judicatura. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, dio la bienvenida en la sede del organismo a varios juristas de Tucumán, Argentina, que se encuentran en la República Dominicana, invitados por la Escuela Nacional de la Judicatura. La delegación estuvo integrada por los doctores Daniel Oscar Pose, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, presidente del Consejo Asesor de la Magistratura y su escuela judicial, Fernando Ganami, director académico de dicha escuela, Martín Tadeo Tello, consejero por los abogados en ejercicio, Augusto Ávila, vocal de la Cámara Civil y Comercial y consejero académico, y Norma Ávila, prosecretaria de la Corte Suprema. Durante su visita al organismo estuvieron acompañados de los licenciados Jordan Martínez y Ricardo Tavera, funcionarios de la Escuela Nacional de la Judicatura, mientras que el magistrado Ray Guevara fue acompañado por el secretario del organismo Julio José Rojas Báez, Rafael Polanco, director de comunicaciones, Francia Manolita Sosa, encargada del Departamento de Investigación y Capacitación, y Milagros Pichardo, encargada del Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución. El secretario del Tribunal Constitucional, Julio José Rojas Báez, sostuvo que el artículo 4 de la Carta Magna habla sobre la separación de los poderes y encierra valores importantes de la Constitución, que significan la base de todo el esquema que integra al Estado frente a las personas o los administrados. Como dice el Tribunal Constitucional en su sentencia 32 del año 2013, la separación de poderes, la noción moderna de separación de poderes implica que esa clasificación tripartita tradicional ya no es únicamente la existente, y que evidenciamos importantes creaciones por la Constitución, como son, por ejemplo, la conformación del denominado poder jurisdiccional. Ya no es propiamente el poder judicial. Los señalamientos basados en la Constitución del año 2010 fueron expuestos por Julio José Rojas Báez al dictar la conferencia Separación de los Poderes en un Estado Constitucional, en el recién clausurado Diplomado sobre Derecho y Técnicas de la Enseñanza, auspiciado por el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODUE, y la Universidad
Federico Enríquez y Carvajal, con el apoyo de la Alta Corte. Concluimos con las noticias de la semana. Nancy Brito les acompañó, pero mantenga la sintonía. Hay mucho más contenido aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. Transformar las condiciones existentes que perpetúan la exclusión de la mujer precisa de los medios de comunicación como herramientas claves, reconociendo que estos construyen el imaginario colectivo. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana apuesta a humanizar la comunicación y organiza el Taller Internacional sobre Periodismo con Perspectiva de Género, dirigido a comunicadores sociales y voceros institucionales. La Alta Corte abre un espacio de formación con el tema La construcción de una perspectiva de género para los medios de comunicación. Se precisa empoderarles para que generen informaciones neutrales y de calidad. Participa junto al Tribunal Constitucional en el Taller Internacional sobre Periodismo con Perspectiva de Género, a realizarse en Santo Domingo jueves 6 y viernes 7 de julio del año en curso. Para más información visita nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Artículo de la Constitución. Artículo 69. Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto al debido proceso,
que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación. 1. El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita. 2. El derecho a ser oída dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley. 3. El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. 4. El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa. 5. Ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por una misma causa. 6. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo. 7. Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a las leyes persistentes, al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio. 8. Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley. 9. Toda sentencia debe ser recurrida de conformidad con la ley. El Tribunal Superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando solo la persona condenada recurra a la sentencia. 10. Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. En el reportaje de la semana vamos a abordar uno de los temas más importantes de la dominicanidad, la bandera. Y para esto vamos a conocer un poco acerca de la Plaza de la Bandera y el Soldado Desconocido. Este símbolo patrio es uno de los principales que nos distinguen como dominicanos. Y todos nos sentimos orgullosos cada vez que la vemos ondear más alto y mucho más. Vamos a ver pues este reportaje. El reportaje. La bandera nacional fue ideada por nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte. Este consigna en su juramento trinitario que el futuro Estado tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado con una cruz blanca. Ese lienzo aparece por primera vez en manos de Francisco del Rosario Sánchez, quien la enhestó en lo que es hoy la Puerta del Conde, el mismo día en el cual fue proclamada nuestra independencia nacional el 27 de febrero de 1844. El pueblo dominicano, agradecido día al gobierno, erigió uno de los monumentos más representativos de la dominicanidad. En este se expresan con entera libertad los colores azul, rojo y el blanco de la Cruz Redentora para llenar de sano orgullo su impresionante entorno. Se trata de la Plaza de la Bandera y del Soldado Desconocido. Esta plaza es realmente uno de los primeros monumentos que realmente simbolizó la independencia de la República Dominicana. El soldado desconocido es aquel hombre o mujer que no tienen una identidad concretamente individualizada, pero ofrendaron sus vidas o hicieron importantes aportes a favor de la causa patriótica. La Plaza de la Bandera fue inaugurada en 1978 con el nombre de Plaza de la Independencia. Posteriormente fue reinaugurada en 1997 bajo el nombre actual de la Plaza de la Bandera y el Soldado Desconocido. Porque lo que se quería era algo de símbolo, que fuera un símbolo para el pueblo dominicano. Esta impresionante obra fue diseñada por el arquitecto Cristian Martínez, quien concibió la estructura como una cruz latina, lo cual puede apreciarse claramente desde el aire, y en el centro levantó una réplica del Arco del Triunfo. Esta es la cruz que Duarte expresa que significa redención, jamás padecimiento. Lo que no sabe la gente
o que no sabe mucha gente, es que esa cruz es la base interna de la cruz de la Basílica de San Pedro. Este monumento se constituye de elementos representativos vinculados a las ideas de los libertadores dominicanos y al mismo simbolismo que el escudo de la bandera contiene. El Arco del Triunfo se localiza en el centro, a los lados están dos ángeles que representan la gloria y el honor. Al centro, bajo el arco, una gran escultura de Juan de Ávalo que representa a la Madre Patria, que protege y sostiene al soldado caído por defender, y en el tope del arco está la bandera dominicana. El monumento a los caídos por la patria es la unión del pueblo dominicano, sin importarle ideología y cosas, sino todo el pueblo unido en una, la cruz que es la bandera. Un monumento patriótico que busca rendir homenaje a uno de los más importantes símbolos patrios de la nación, la bandera. Alrededor del monumento se encuentran importantes entidades, entre otras, la sede de las Fuerzas Armadas, la Junta Central Electoral y el Tribunal Constitucional. Este lugar emblemático está ubicado en una de las zonas más transitadas de la ciudad, en las intersecciones de las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperón, en Santo Domingo, donde miles de dominicanos pueden apreciar a diario este hermoso paisaje lleno de historia y cultura. La forma circular de esta explanada la expone por completo, logrando así que la atención de todo el que transita por los alrededores tenga que dirigir la mirada a la gran bandera ondeante. Decenas de banderas de menor tamaño que cortejan la bandera central. La primera misa de un papa en América se hizo en ese arco. Eso era en el tiempo del presidente Antonio Guzmán. Y yo me recuerdo, yo viví en París en ese tiempo. Y vi en el New York Times, estaba la gran fotografía de la plaza llena de gente y el papa haciendo misa. En esta misa el Papa tuvo de frente el cuadro original de la Virgen de la Alta Gracia, el cual fue trasladado especialmente para la ocasión desde la Basílica de Higüey. En el año 2002 el Tribunal Constitucional celebró en esta plaza la inauguración de su sede provisional, ubicada en la avenida 27 de Febrero y Gregorio Luperón, constituyendo un alto grado de satisfacción para la Alta Corte tener su primera sede en uno de los monumentos más emblemáticos de la República Dominicana. En su discurso el 7 de agosto del 2002, el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, dijo que era paradigmático que este acto se celebrara en la Plaza de la Bandera y del Soldado Desconocido, en una especie de unión patriótica entre bandera y Constitución, para marcar el derrotero luminoso de la patria. Mi voz se eleva para referirme al Poder Judicial, a las altas cortes, Junta Central Electoral y Cámara de Cuentas, organismos autónomos constitucionales cuya independencia requiere rodear su funcionamiento de las mayores garantías frente al poder público, los intereses privados y el crimen organizado. El magistrado Ray Guevara agregó además que nadie podrá alegar ignorancia sobre las raíces profundas de la injerencia constitucional que sirve de soporte a la base teológica de nuestra pactada Carta Magna del 26 de enero del 2010. La Constitución es la voz del pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios. En consecuencia, la Constitución deberá ser la Biblia institucional de la República Dominicana, como lo soñara el ilustre patricio Juan Pablo Duarte. Así la Plaza de la Bandera y del Soldado Desconocido acogió páginas históricas que resaltan su elevado significado y muestran generosamente la trascendencia del homenaje que rinde la patria de Duarte. El reportaje. Transformar las condiciones existentes que perpetúan la exclusión de la mujer precisa de los medios de comunicación como herramientas claves.
reconociendo que estos construyen el imaginario colectivo. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana apuesta a humanizar la comunicación y organiza el Taller Internacional sobre Periodismo con Perspectiva de Género, dirigido a comunicadores sociales y voceros institucionales. La Alta Corte abre un espacio de formación con el tema La construcción de una perspectiva de género para los medios de comunicación. Se precisa empoderarles para que generen informaciones neutrales y de calidad. Participa junto al Tribunal Constitucional en el Taller Internacional sobre Periodismo con Perspectiva de Género, a realizarse en Santo Domingo jueves 6 y viernes 7 de julio del año en curso. Para más información visita nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En el marco de las actividades académicas del Tribunal Constitucional, estuvo con nosotros desde Perú el jurista Gerardo Eto Cruz, a quien mi compañero Félix tuvo la oportunidad de entrevistar y trataron el tema sobre la transversalización de la Constitución. Así que veamos. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña un invitado muy especial, quien ya ha tenido la ocasión de compartir con nosotros en este escenario, y con él vamos a conversar un tema de mucha importancia en la actualidad. Es el ex magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, Gerardo Eto Cruz. Bienvenido a este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Bueno, el doctor Eto Cruz además es un destacado académico del ámbito del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional, miembro de varias organizaciones dedicadas a esta materia en Perú, incluso en Argentina. Como les reitero, la bienvenida a este espacio y vamos a entrar en materia. Uno de los campos importantes que ha supuesto los cambios, digamos, de la posmodernidad ha sido justamente en el conocimiento. Hoy se habla de la transversalización. ¿Cómo afecta este movimiento, esta idea de la transversalización al campo del derecho constitucional? Por principio, los tiempos actuales son los tiempos que Jean-François Lyotard, por los años 70, habló de nuestra posmodernidad, que significaba una postura crítica a los grandes metarrelatos y a las grandes concepciones omnicomprensivas que había desarrollado la filosofía, y hoy la posmodernidad
a través de diversos paradigmas como es el multiculturalismo, la igualdad de género, la transversalización, vienen haciendo una postura crítica y lo que tratan es de entender la realidad en sus complejos laberintos cognitivos. Estos aspectos son los que llevan a que los operadores de los sistemas de justicia, en este caso los que imparten justicia y sobre todo en el nivel de los tribunales constitucionales, deben ser conscientes de que un fallo que dan es un fallo que transversaliza muchas situaciones y está implicado muchas y diversidades de situaciones que ni siquiera el propio operador intérprete se puede dar cuenta. Entonces es necesario, en el marco de las sentencias previsoras, que los asesores y los magistrados tengan una concepción transversalizadora, que significa dos variantes. Una, asumir la transversalización intradisciplinaria e interdisciplinaria. ¿Qué suponen estas dos variantes? Esta variante significa de que el operador intérprete debe, en su concepción de transversalización interdisciplinaria, no solamente tener conocimiento del mundo del derecho constitucional, de la teoría general de los derechos humanos o del derecho procesal constitucional, sino que tiene que tener una cosmovisión mucho más amplia y profunda de otras disciplinas como puede ser la ciencia política, la sociología política, la filosofía política, la propia historia, para a partir de esos escenarios omnicomprensivos pueda dar una fortaleza argumentativa en un caso concreto o dramático o difícil o irresoluto. Casos trágicos, casos difíciles, supondrán entonces que el operador intérprete se trepe en los escenarios contemporáneos con nuevas concepciones. Es por eso que el paradigma actual de la transversalización está decayendo y muchos dioses de pies de barro están pasando al trasto de la historia. Por ejemplo, hoy por hoy la posmodernidad lleva en el campo de la justicia constitucional a que haya un control difuso de convencionalidad, a que haya tribunales supranacionales que puedan enmendarle la plana a los tribunales constitucionales locales. Los paradigmas de los bloques de constitucionalidad, bloques de convencionalidad, son nuevas concepciones dentro de estos escenarios que hoy inclusive llama otro filósofo que es Gilles Lipovetsky, nuestra hipermodernidad. Son entonces tiempos muy atractivos y por lo tanto retos muy complejos y difíciles que debe asumir los tribunales contemporáneos. ¿Y cómo impacta esta transversalización de la justicia constitucional al resto del ordenamiento jurídico? Precisamente era el otro ámbito, la transversalización interdisciplinaria. Es decir, hoy por hoy el derecho constitucional, y siempre lo ha sido, traspasa todo el ordenamiento jurídico. De ahí que hay se puede hablar de un derecho civil constitucional, un derecho penal constitucional, un derecho laboral constitucional. Es lo que la corriente del neoconstitucionalismo denomina la constitucionalización del ordenamiento jurídico, y que hace más de 200 años Pellegrino Rossi ya lo anunciaba con la frase de que la Constitución es la cabecera de todo el ordenamiento jurídico. Transversalización, por lo tanto, significa que todo el ordenamiento jurídico se encuentra irradiado por los principios y valores que la norma fundamental establece a todo el orden jurídico. Pero, ¿por qué, digamos, se da este fenómeno, esta irradiación? ¿Hay algunos elementos que expliquen este nuevo entendimiento de la Constitución, esta idea de la Constitución quizás como un nuevo derecho común? Es que mucho más antes los ordenamientos jurídicos habían estado compartimentalizados y eran una suerte de archipiélagos autóctonos o autárquicos, y el derecho civil, el derecho penal, etcétera, marchaban por sus propios rumbos y derroteros. Sin embargo, hoy por hoy, esos ordenamientos jurídicos
no están exentas del control constitucional. Y fíjese usted, cualquier proceso civil, penal, laboral, puede ser hoy revisado vía un control constitucional, en este caso con los amparos contra resoluciones judiciales, o lo que ustedes tienen, la revisión constitucional de las resoluciones judiciales, que no es más que el amparo contra resoluciones judiciales. Entonces, eso confirma la tesis de que el ordenamiento jurídico se ha constitucionalizado y por lo tanto el Tribunal Constitucional a la postre termina verificando si se habría violado el debido proceso, la tutela judicial, entre otros aspectos. Hay algunos autores que refieren justamente que la constitucionalización presupone una serie de condiciones o elementos. ¿Qué es lo que determina en sí que un ordenamiento jurídico o que el derecho de un país se encuentre constitucionalizado? Eso lo planteó en su momento Guastini cuando hablaba de la constitucionalización del ordenamiento jurídico en Italia. Establecía dos presupuestos que son requisitos sine qua non y los demás son contingentes. Uno, que haya prácticamente una constitución como norma, que es la concepción que genera la transversalización o la constitucionalización. Es decir, la Constitución hoy se entiende como concepto normativo, que fue la concepción que en el año 1958 con Rangés, en el año 1980 Eduardo García Enterría y en 1996 Germán Vidal Campos, tres grandes autores, generaron la concepción de la Constitución como norma. ¿Qué había ocurrido? Que para atrás imperaba el concepto político de Constitución y hoy, a partir de la Segunda Guerra Mundial para adelante, se concibe que la Constitución es norma, fuente de un sistema jurídico, fuente fundamental y fundamentadora de un sistema político, norma que vincula a los gobernantes y a los gobernados, norma que se presenta como un gran proyecto político de la nación. Todos esos elementos característicos envuelven a la Constitución como norma. Y el segundo presupuesto para que se genere esta constitucionalización es que exista una garantía jurisdiccional de la Constitución que hablaba Kelsen y que son hoy los tribunales, salas o cortes constitucionales, que son los que van creando las sentencias, que van creando el derecho a golpe de sentencias. Entonces, todo esto es lo que hoy por hoy podríamos llamar pues nuestra hipermodernidad, y en donde hoy el señor del derecho ya no es el legislador, sino el juez. Y me atrevo a decir también que el señor del proceso ya no es el legislador, sino el propio juez, cuando pueda crear nuevas reglas procesales distintas al legislador ordinario, pero son creaciones hermenéuticas para afirmar los nortes señeros, que es la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos humanos, y que no haya conflictos de competencias o de atribuciones en la estructura del poder político. Solo así se afirma una verdadera democracia militante. Uno de los errores que se suelen asumir, digamos, cuando se analizan estas temáticas, es que su valor es profundamente académico. Entonces yo quisiera que comparta con el público, digamos, de nuestro programa, que no necesariamente es abogado, es por qué importa para el ciudadano estos nuevos cambios de paradigmas en el campo del derecho y de la justicia constitucional. El ciudadano de a pie simple y llanamente lo que quiere es tener un bienestar general, tener prácticamente un trabajo garantizado, una remuneración. El ciudadano de a pie no le interesa todo este tipo de alambicados argumentos teóricos, pero el ciudadano de a pie, cuando encuentra que se le está afectando algún derecho fundamental, ahí recién entonces piensa en los tribunales, que son los que cumplen el rol de enmendar y suplir estas carencias de un Estado que se excede en sus atribuciones. Y por lo tanto, los tribunales tienen que estar enganchados con las nuevas cosmovisiones, porque, por ejemplo, los derechos fundamentales prestacionales son argumentos muy complejos, pero que significa ¿qué cosa? Salud, educación, deporte, ¿no? Bienestar general. Y eso se lo da ¿quién? El Ejecutivo. Pero si el Ejecutivo, que es el que administra la red pública, comete algún desatino, puede ya el tribunal entrar a cumplir su rol de enmendar y de suplir a través de una sentencia que imparta la justicia constitucional. Entonces, justamente, ¿cuáles serían
los retos que presupone ya para un tribunal constitucional el aplicar estas nuevas teorías o estos nuevos paradigmas en función de las realidades y las carencias que tenemos en sociedades como las latinoamericanas? Latinoamérica en los últimos tiempos viene asumiendo un nuevo proyecto político que se le llama el Jus Constitucional Común Latinoamericano, o sea, el Derecho Constitucional Común de Latinoamérica, que es un proyecto político, pero no un proyecto político de gobernabilidad, es un proyecto político en donde se asienta sobre dos grandes bases: el diálogo académico y el diálogo jurisdiccional. El diálogo académico arranca desde 1974, cuando se funda o se crea el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en Buenos Aires, y desde esa fecha hasta el 5 de febrero de este año se ha realizado 13 congresos iberoamericanos de Derecho Constitucional. Entonces, tras estos congresos y tras este Instituto Iberoamericano, hay toda una playa de juristas que empiezan a reflexionar, a aportar para que se afirme la democracia, la vigencia efectiva de los derechos humanos, para que no haya autoritarismo, no haya en Latinoamérica las dictaduras que hemos tenido históricamente. Entonces, ese es un gran proyecto de aportes en la reflexión académica. El otro gran bastión es el diálogo jurisdiccional, que son los tribunales constitucionales y el de la Corte Interamericana. El diálogo jurisdiccional, a su vez, se podría decir que se bifurca en dos grandes áreas: el diálogo jurisdiccional horizontal, que son diálogos entre corte a corte, es decir, de repente la Corte Constitucional de República Dominicana emite una sentencia extraordinaria, esa sentencia influye en las demás cortes o tribunales constitucionales, o la de Colombia, o la de Perú, lo que fuere, son tribunales horizontales. Pero luego, cuando la Corte Interamericana emite un control de convencionalidad, ese es un control vertical. Entonces ahí tenemos este control que es el diálogo vertical y que genera cosa juzgada o cosa juzgada convencional y que obliga a todos los países de Latinoamérica. Entonces, el diálogo académico más el diálogo jurisdiccional ha generado este proyecto común que a la postre sirve ¿para qué? Para que el ciudadano tenga paz, para que el ciudadano tenga trabajo, para que haya gobernabilidad, para que en el reino de este mundo haya un disfrute, que no haya afectaciones al medio ambiente. Es decir, es toda una concepción compleja, pero que simple y llanamente se afirma el bienestar en las sociedades contemporáneas. De eso al fin y al cabo se trata todo esto. ¿Y hay algún nivel de participación en las estructuras jurisdiccionales menores? Pensemos en tribunales de instancia, tomando en cuenta que también el propio Poder Judicial tiene un rol en materia de protección de derechos. Por cierto que sí. Y la propia Corte Interamericana, dada la masiva presencia de litigios que pasan previamente por la Comisión Interamericana, ha emitido ya fallos desde el año 2006 para adelante y ha venido delineando lo que se llama el control difuso de convencionalidad, en mérito del cual un simple juez de primera instancia puede ejercer la labor de la Corte Interamericana y se convierte en guardián del bloque de convencionalidad, es decir, del derecho internacional de los derechos humanos, y puede hasta llegar al extremo, son los paradigmas de la posmodernidad, de desaplicar una sentencia de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional si esta sentencia resulta ser inconvencional. Eso es lo que ha estado señalando la propia Corte Interamericana, que le dota al juez de Latinoamérica estas potestades y estos roles. Bueno, supongo que estos son temas todavía bastante álgidos. ¿Existen experiencias prácticas sobre estas temáticas en la región? En Lima ya ha empezado la propia Corte Suprema a emitir control de convencionalidad difuso. Un juez de primera instancia también ha ejercido control difuso en un amparo. En México se ha empezado a gestar el desarrollo del llamado control difuso de convencionalidad a partir de las reflexiones que ha venido planteando diversos profesores, entre los que rescato acá a Eduardo Ferrer MacGregor, que es la que viene planteando Sergio García Ramírez, que fue el pionero del control de convencionalidad.
Todos estos aspectos pueden ser un poco llamativos o como una concepción cismática a la teoría clásica del proceso. No, simplemente son los avances de la posmodernidad. Bueno, profesor, le agradecemos su participación acá en La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, reiterarles al profesor Gerardo Eto Cruz su participación en La Voz del Tribunal Constitucional. Yo más bien agradezco a ustedes, en realidad me siento en casa en esta bellísima ciudad emblemática de Santo Domingo y de República Dominicana, que es prácticamente geopolíticamente el inicio de este encuentro entre el mundo de Europa y de nuestra Indo-Iberoamérica. Muchísimas gracias. A ustedes les decimos que no se vayan, porque aún queda más de La Voz del Tribunal Constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Transformar las condiciones existentes que perpetúan la exclusión de la mujer precisa de los medios de comunicación como herramientas claves, reconociendo que estos construyen el imaginario colectivo. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana apuesta a humanizar la comunicación y organiza el Taller Internacional sobre Periodismo con Perspectiva de Género, dirigido a comunicadores sociales y voceros institucionales. La Alta Corte abre un espacio de formación con el tema La construcción de una perspectiva de género para los medios de comunicación. Se precisa empoderarles para que generen informaciones neutrales y de calidad. Participa junto al Tribunal Constitucional en el Taller Internacional sobre Periodismo con Perspectiva de Género, a realizarse en Santo Domingo jueves 6 y viernes 7 de julio del año en curso. Para más información visita nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La Voz del Tribunal Constitucional. Órgano de difusión del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Efemérides constitucionales.
El 28 de junio de 1960 se proclama la vigencia y se publica la Gaceta Oficial número 8486, mediante la cual se publica la versión constitucional que recogía varias reformas propuestas al Congreso Nacional por el entonces presidente de la República, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, quien presentó tales reformas ante un fuerte movimiento de resistencia interna puesto en marcha en el país contra la tiranía. Las enmiendas propuestas incluían el establecimiento de la pena de muerte contra todo aquel que practicare una acción terrorista como la colocación de bombas, incendios de edificios públicos o privados, así como en caso de incendios de cultivos. Héctor Bienvenido Trujillo era considerado un presidente de la República que servía única y exclusivamente las órdenes de su hermano Rafael Leónidas Trujillo Molina, y esta reforma procuraba crear condiciones para enfrentar despiadadamente acciones contra el régimen dictatorial. De ahí que afirmara en su solicitud de reforma lo siguiente: la reforma constitucional que propongo en este otro sentido, la cual permitirá en lo sucesivo al legislador dominicano sancionar con la pena capital cualquier acto o hecho que fuese capaz de poner en riesgo la paz de la República, el normal funcionamiento de sus instituciones y los intentos criminales de paralizar por medios tan desleales y funestos el desenvolvimiento de las actividades económicas del país. Mientras tanto, el diputado presbítero Óscar Robles Toledano, al motivar su voto contrario a la incorporación de la pena de muerte al texto supremo de la República, expresó: toda pena capital, aún la ejecutada con todos los honores de la evidencia, suscita siempre sospechas de injusticia y añoranzas de clemencia. El presidente de la Asamblea Nacional, licenciado Porfirio Herrera, expresó en su discurso ante los demás asambleístas que el primer ejecutivo de la nación, Héctor Bienvenido Trujillo, había solicitado dejar sin efecto lo relativo a la instauración de la pena capital o pena de muerte, bajo la consideración de que había que buscar una salida que armonizara con las tradiciones cristianas del pueblo dominicano. 11 meses y 18 días después de que se produjera esta reforma a la ley fundamental del Estado, el 30 de mayo de 1961 cae abatido en la entonces carretera Santo Domingo-San Cristóbal Rafael Trujillo Molina, terminando así una férrea dictadura que por más de 30 años conculcó las libertades públicas y todos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Efemérides constitucionales. Vivir en Constitución. Capítulo 4. De la formación y efecto de las leyes. Artículo 96. Iniciativa de ley. Tienen derecho a iniciativa en la formación de las leyes: 1. Los senadores o senadoras y los diputados o diputadas. 2. El presidente de la República. 3. La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales. 4. La Junta Central Electoral en asuntos electorales. Párrafo. Las y los legisladores que ejercen el derecho a iniciativa en la formación de las leyes pueden sostener su moción en la otra Cámara. De igual manera, los demás que tienen este derecho pueden hacerlo en ambas cámaras, personalmente o mediante un representante. Artículo 97. Iniciativa legislativa popular. Se establece la iniciativa legislativa popular mediante la cual un número de ciudadanos y ciudadanas no menor del 2% de los inscritos en el registro de electores podrá presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional. Una ley especial establecerá el procedimiento y las restricciones para el ejercicio de esta iniciativa. El artículo 96 de la Constitución aborda las autoridades que tienen iniciativa legislativa en el país, empezando por el presidente de la República, los miembros de cada una de las cámaras. Desde 1900
66, la Junta Central Electoral para Asuntos Electorales, y desde 1872, la Suprema Corte de Justicia para Asuntos Judiciales. Además de estas autoridades correspondientes, el artículo 97 de nuestra Constitución establece que la ciudadanía tiene el derecho de una iniciativa legislativa popular de al menos un 2% establecido en nuestra Constitución. Esperamos pues que este programa haya sido del agrado de todos ustedes y que nos acompañen la próxima semana. Quienes se suban por primera vez a este auditorio de La Voz del Tribunal Constitucional, les recomendamos que nos acompañen a ver los programas anteriores en nuestro portal en la www.tribunalconstitucional.gov.do. Y que no se pierdan los programas siguientes. Por supuesto. Hasta la próxima semana.